on this computer. Vale. Bueno, José, pues bueno verte otra vez. Un placer, encantado. Bueno, pues hoy estamos con José Calderón. Poco que decir, más de que agradecer todos los años de alegrías baloncestísticas que nos ha dado a todos. Una persona que en su momento fue el máximo asistente de los Raptors, ahora creo que eres el segundo. También tiene una persona con una concentración espectacular en los tiros libres, que consiguió el récord de 87 tiros libres seguidos, y luego una persona que nos ha representado en nuestro país en los mejores años de nuestro baloncesto y que ha jugado tanto en Europa como en Estados Unidos, siendo un excelente embajador de España, de Extremadura, y bueno, pues un profesional internacional que ha jugado en las grandes ligas, ¿no? Hoy, sobre todo, me gustaría tocar contigo pues esta transición profesional que has hecho, en el que muchos deportistas pues llega un punto en vuestras carreras en lo que tenéis que hacer, ¿no? Las aptitudes físicas, que es una competencia básica para el baloncesto de alto nivel, se transforman y dejan de ser aptas para el baloncesto de alto nivel, y tus competencias personales, las que tú tienes, que te han ayudado a tomar buenas decisiones dentro del campo, las tienes que utilizar para crear tu carrera profesional post baloncesto, ¿no? Entonces hoy me gustaría pues charlar contigo sobre este cambio que has hecho, sobre cómo es tu día a día profesional a día de hoy, y ver si con tu testimonio pues podemos inspirar a muchos profesionales que seguramente hayan pasado por las mismas cosas que has pasado tú, ¿vale? Perfecto. Entonces, pues bueno, mi primera pregunta para ti es, me gustaría que nos contaras un poco en qué momento te das cuenta de que hay vida después del baloncesto, y cómo es ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pones en la mesa para definir un poco la que es tu carrera ahora, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que acabas de decir, que hay vida después, que hay mucha vida después, ¿no? Son muchos los años, que normalmente nuestras carreras son cortas, que hay gente que tiene suerte de retirarse a los 38 como yo, pero puede ser a los 35, ¿no? Y por mucho que hayas podido hacer más o menos económicamente hablando, no puedes, o sea, tu forma de ser, lo que has dicho, ¿no? No solo por el tema físico, sino la competición, el cómo normalmente nuestras mentes están preparadas, es imposible quedarte más de 15 días en casa sentado sin hacer nada. O sea, tu cuerpo te va a pedir más, ¿no? Entonces yo eso lo tenía muy claro, ¿no? Yo tenía muy claro que tenía que empezar a darme cuenta de qué quería hacer, cómo podía prepararme para cuando llegara ese momento estar lo mejor, o estar listo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, he tenido la suerte de tener varias iniciativas, he ido trabajando con UNICEF, he ido trabajando con mi fundación, pero cuando quedaban 3, 4 años para retirarme, que yo decía, bueno, me quedan, creo que pueden ser 3, creo que pueden ser 4, pueden ser 2, creo que tenía que dar un paso más, ¿no? No solo al hecho de decir, bueno, pues ya veré, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas, el llegar a ese día y decir, bueno, me retiro y luego empiezo. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Y para mí era muy importante que cuando ese día llegara yo ya estuviera preparado y tuviera 2, 3, 4 o los pasos que fuesen adelante, ¿no? De antes de que llegara ese día. Y ese fue un poco mi objetivo. Esos últimos 3, 4 años, pues empecé a hacer muchos más cursos de cosas que yo estaba interesado. Con el Instituto de Empresa en España, con Harvard, con UCLA en Los Ángeles, y pues uno sobre temas de la fundación, otro sobre temas de business manager, otro sobre startups, pues cosas de las que yo estaba ya involucrado, pero que quería tener un nivel muchísimo mejor, ¿no? Mucho más alto. Quería tener la tranquilidad solo de decir, si yo me reúno con mi equipo, yo sé de qué están hablando, pero quiero tener la misma terminología. Es una tontería, pero para mí era importante estar al nivel con los que yo me sentaba en la mesa, ¿no? De cara al futuro. Y ese fue un poco el proceso, ¿no? El decir, bueno, me queda menos, tengo que empezar a prepararme. Y en mi caso yo no tenía algo específico, que igual hay gente que sabe, quiero ser entrenador. Bueno, te lo pone más fácil, tienes que empezar a preparar el ser entrenador y no puedes prepararlo cuando terminas, tienes que empezar antes, ¿no? O quiero trabajar en televisión. En mi caso era un poco formarme un poco como persona, seguir educándome, seguir teniendo una educación mucho mejor en temas de negocios, en temas como he dicho, de otras compañías que tenía. Y entonces yo fui más por ese camino, ¿no? El tema
de las fundaciones y del tema social que me interesaban mucho, pero sin tener realmente claro cuál iba a ser mi profesión, ¿no? Que eso ha llegado después, ¿no? Pero hasta ese momento, ese fue el proceso que tomé en esos últimos 3-4 años, ¿no? El estar preparado para cuando el día llegue. Bueno, a ver, una cosa clara, y yo creo que la fundación es un perfecto ejemplo, es tu capacidad, que esto es muy americano, de filantropía, ¿no? De devolver a un poco a la sociedad lo que te ha aportado, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, naturalmente tú tienes una tendencia a give back to society, a devolver un poco lo que te ha devuelto, y ahí esto te ayudó a preparar, ¿no? Pero luego, ¿cómo ha surgido? Porque claro, ahora mismo, además de la fundación, que trabajas sobre todo, es casi regional, sobre todo para Extremadura, comarcal, diría yo, ¿qué otras cosas haces y cómo surgen estos proyectos? Vale, pues una vez llegamos, digamos, a ese día, ¿no? Que hemos hablado, llegó el día. Y decido, bueno, pues la balanza empieza a estar con mucho más peso en la parte familiar. Echaba mucho de menos a mis hijos, o cada vez más. En el tema deportivo, las ofertas que llegaban eran de las mismas que tenía los últimos años y me apetecía o era de un equipo grande con la oportunidad de volver a ganar, o creo que la balanza, pues bueno, pues tendía, como digo, a la familia. Y en ese momento, hablando con mi mujer y demás, pues decidimos decir, bueno, vamos a ver. Puede ser que haya una oportunidad más, pero ¿cuál es el sitio donde deberíamos estar con más oportunidades en la que todos podríamos estar cómodos? Y por eso, bueno, el primer paso es decidir el lugar. Y pensamos en muchos y decimos que Nueva York iba a ser nuestro foco, ¿no? O donde nos íbamos a sentar, ¿no? Y a partir de ahí, ¿por qué? Pues que está relativamente cerca de España, porque había muchas cosas relacionadas con baloncesto que a mí me podrían interesar, como pueden ser la NBA, la Asociación de Jugadores, los dos equipos NBA como los Nets y los Knicks. Y bueno, esa era mi primera opción. No era entrenador, era más por el front office, era más por algo más de un managing, ¿no? que ser, pero ya empiezo como a acercarme un poco a esto, ¿no? Y en este momento de estar en Nueva York entrenando todavía, se acerca Michelle Roberts, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores, y me pregunta un día, porque estoy entrenando en la oficina, José, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles tus planes? Entonces le cuento, pues esto que os estoy contando, que te estoy contando. O sea, pues no lo sé, me he venido a Nueva York porque, bueno, pues quiero seguir formándome, me gustaría seguir trabajando y, bueno, pues aquí con vosotros, en NBA o lo que sea. Y ella me dice, bueno, si somos una opción, nos gustaría, no tenemos ningún jugador en la oficina y nos gustaría que tú fueses ese jugador, que estuvieras aquí con nosotros, que nos ayudaras a ser esa voz de los 450 jugadores en el día a día. Porque por mucho que tenemos contacto con todos vosotros, estáis jugando y es muy difícil. Y hay a veces que hay que tomar una decisión, que alguien está entrenando o hay un partido y necesitamos a alguien aquí. Tenemos que tener ese feedback del jugador. Y así es como empieza pues esta aventura, digamos, como bueno, pues, un special advisor a la directora ejecutiva, Michelle. Entonces empiezo a trabajar con la asociación de jugadores. Al principio solo con esa misión de dar ese feedback y luego, bueno, pues ha ido avanzando y con muchos proyectos individuales que yo he ido trayendo a la fundación, que creían que eran buenos para los jugadores, estando en la organización de todo el tema de la burbuja con la NBA, de la vuelta a la competición, de protocolos. Y, bueno, ese fue, digamos, ese primer paso a un periodo de adaptación de un nuevo rol, una nueva forma de vida, ¿no? Con una flexibilidad diferente, pero yendo a una oficina con un trabajo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado. Después de eso me han llegado otras ofertas en las que también estoy colaborando, ¿no? Con una empresa de tecnología como es Singular. Es una empresa, un ecosistema gigante, ¿no? De más de 700 personas que trabaja tanto en España como en Estados Unidos, como en Singapur. Tienen varias oficinas en todas estas ciudades, en muchas ciudades americanas. Y empiezo a trabajar también como Global Advisor ahí. Y lo mismo, empiezo incluso a contactar a Singular con la asociación y hemos hecho algún proyecto juntos. Con temas míos luego como inversor, parte de, pues también como me conocisteis vosotros a través de Oclo, que también trabajo con ellos, asesorando, bueno, pues dándole forma un poco a un producto interesante de una plataforma de un poco más dirigida al deporte amateur y que estamos en ello. Y bueno, pues esas tres cosas son las que más tiempo me quitan y en las que, bueno, pues ahí estoy, digamos, que siguiendo. Es muy interesante porque sigo formándome, sigo aprendiendo
pero al mismo tiempo aportando mi granito de arena en muchas cosas, ¿no? Puede ser un feedback, puede ser el cómo manejar un equipo, en charlas de liderazgo, en charlas de motivación y un montón de cosas que estoy trabajando pues con las diferentes empresas, ¿no? Bueno, a ver, aquí has tocado temas muy interesantes, que es uno, la necesidad en el día de hoy de formarse continuamente por el simple hecho de que ahora mismo todos los que han hecho una carrera 4 años o se forman el año que viene de lo mismo o ya lo que ha empezado en el año 1 ya se ha acabado. Incluso en 6 meses te puede cambiar la vida, como bien hemos demostrado en el remoto. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, que es lo que has conseguido de compatibilizar 3 profesiones o estar representando o trabajando con 3 compañías distintas, una tuya, pero las otras son de externas. Entonces, pues oye, me gustaría saber un poco qué le ves a este formato de vida, cómo afecta esto a la implicación. Y luego una tercera, ¿cómo te ves tú, ¿no? En 3 años, si participando en muchas cosas, centrando ya en una o dos? Ahí hay 3 o 4 preguntas que creo que son muy interesantes. Pues yo creo que es un poco, a ver, la compatibilidad son varias cosas. Primero, en mi caso, el ser un advisor consultant tienes un poco más flexibilidad que trabajar full time en una de las empresas, ¿no? Eso está clarísimamente. Claro. Entonces, es verdad que son roles diferentes, he tenido la suerte de poder compaginar, ¿no? Y poder, digamos, organizar un poco la agenda. Hay cosas que un poco, también lo he hecho un poco en el sentido de por orden, ¿no? De decir, oye, no estoy trabajando en la asociación de jugadores, ¿qué tiempo puedo dar a esa segunda empresa, ¿no? O a esa segunda colaboración? Oye, tenemos que respetar esto y esto, pero todo lo demás abierto a, ¿no? Yo creo que eso es siempre poner pues todo encima de la mesa y ver cuál es la mejor colaboración, la mejor opción para que todas las partes estemos en, bueno, pues en la misma, con las mismas ideas y las mismas reglas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Expectativas. Exactamente. Entonces yo creo que eso ha sido clave. Y a partir de ahí, pues bueno, es ir enfocando y ir viendo el rol y hay días que hay un rol que me pide más tiempo que otros y bueno, pues eso está un poco en mi parte, en el saber cómo compaginar esas historias. Para mí es muy interesante, es muy ilusionante por el hecho de que son muy diferentes y me dan perspectivas totalmente diferentes que me ayudan de cómo trabaja una empresa a cómo trabaja la otra, incluso a, bueno, o sea, ayudar a una y a la otra con ese feedback, ¿no? Decir, oye, pues estoy trabajando de esta forma aquí, ¿por qué no hacer esto en el otro lado, ¿no? Te dar como 2 visiones totalmente distintas, 3 en este caso, de formas de trabajar completamente pues, diferentes, ¿no? O de cómo afrontar un momento de necesidad o que hay algo que bueno, cualquier problema que surja, ¿no? Pues cada uno lo afronta de una forma diferente, ¿no? Y tener esas 3 visiones para mí ha sido algo como también pues muy interesante. Entonces eso es clave. Yo lo veo muy interesante en este caso. Creo que para mí, empezando y saltando, digamos, de una carrera que llevaba 20 años de profesional a algo así, pues me hace el tener una imagen un poco del mundo laboral mucho más fácil y mucho más abierta, ¿no? Porque son 3 visiones diferentes. Claro. Y luego la clave está en los 3 años. ¿Cómo me veo en 3 años? Y yo creo que aquí hay 2 opciones. O sea, literalmente puedes seguir haciendo esto en el sentido de seguir creciendo y con los roles en 3 sitios diferentes porque son compatibles, o que haya algo o ese rol pueda crecer muchísimo en uno de los 3 y que te hagas que sea incompatible con el resto, ¿no? Creo que todavía no he llegado a ese momento de tomar esa decisión. Creo que sigo en ese momento de esponja, de decir, déjame seguir absorbiendo toda la información que pueda, déjame seguir aprendiendo, en qué más puedo involucrarme y yo creo que llegará un momento en el que habrá uno que diga, oye, es que esto me encanta mucho más, me exige más o necesito el centrarme solo en esto, ¿no? Si es que llega ese momento, igual no llega y sigues pudiendo colaborar en diferentes cosas que pueden ser estas 3 o pueden ser otras 3 diferentes dentro de 3 años, porque a mí nunca en mi lista estaba el ser un global advisor de una empresa tecnológica. No era, y sin embargo ahora es algo que me lleva, que me encanta, que estoy aprendiendo un montón de tecnología, que tengo la oportunidad de a una empresa de 700 personas
hablarles sobre mi experiencia, de cómo manejar un equipo, de cómo dar el feedback, de la motivación, cómo la utilizamos nosotros, cómo la utilizan ellos o cómo se puede utilizar, el trabajar con esos managers, ¿no? que tienen equipos a su alrededor y cómo hacerles mejorar, solo contando mi experiencia, ¿no? O cómo, no mejorar, sino por lo menos tener otro punto de vista, ¿no? Pues para mí está siendo algo fantástico que no, bueno, que no es algo que tuviera preparado, ¿no? O que estuviera en los planes, ¿no? En mi lista de, igual que lo de la asociación estaba en esa lista como posibilidades, creo que las otras cosas han surgido, ¿no? Por los contactos, por mi forma de ser, por cómo he ido trabajando en otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ujú. Oye, realmente la industria, o sea, que tú estés asesorando a compañías tecnológicas, ¿es porque crees que tu experiencia previa o la experiencia de liderazgo que has tenido siendo el base de tantos equipos como director de orquesta es importante para esa industria? ¿O crees que es perfectamente extrapolable a otras industrias? Y si es así, ¿qué otras industrias ves donde crees que tu ejemplo puede ayudar e impactar? Mira, sinceramente, creo que es extrapolable a cualquiera. Cada vez, mientras más conozco, te digo, por el hecho de que estoy en tres diferentes, más me doy cuenta de que hay más eh, cosas tan similares al deporte profesional, deporte de equipo, que muchas veces sorprende que la gente que está en el otro lado no se da tanta cuenta, ¿no? Porque estamos acostumbrados Claro, a ser un aficionado, pues que vemos el deporte en televisión. Hay gente que claro. puede involucrarse un poco más, pero es muy difícil saber realmente cómo es el día a día, ¿no? O cómo funciona un equipo, o cómo son los roles, las situaciones de la amistad, las relaciones dentro del campo, en el vestuario, una vez salimos del vestuario, en los viajes. O sea, hay muchas cosas que sin querer nosotros nos estamos formando en algo que hay mucha gente que tiene que formarse durante mucho tiempo para poder ver eso, ¿no? Y para nosotros es algo natural, porque tenemos que hacerlo sí o sí para... Y bueno, yo creo que hay muchas conexiones ahí, creo que en eso he aprendido y que puede ser extrapolable a cualquier empresa. Eh, por muchas cosas, pero yo te digo, yo creo que esa forma de trabajar en equipo cada vez y de relacionarnos, pues cada vez es algo mucho más natural. Yo creo que ahora ya no hay, pues quizá como podría haber antiguamente, ¿no? El hecho de, oye, este es el jefe y lo que él dice y todos lo hacemos. Creo que Ah, todas las empresas están cambiando a una forma mucho más de en equipo, de trabajar, de cuáles son las ideas, de que no solo una persona lidera, que puede haber más personas, no tienes que pueden tener ese liderazgo dentro de un proyecto específico de la empresa y que los roles pueden ser intercambiables, porque hoy te necesito a ti haciendo esto, y no quiere decir que mañana no te necesites haciendo otra cosa o que tu rol tiene que ser más pequeño ahora por el bien del equipo. Entonces hay muchas cosas que las empresas, bueno, pues les es difícil igual comunicar a empleados y que nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? En el sentido de, oye, tú en este partido juegas menos, pero no quiere decir que ya vayas a jugar menos siempre, ¿no? Es que hay un tío en el otro equipo que pues se te da peor y te necesitamos que juegues menos minutos o que juegues más minutos un día por lo mismo, ¿no? Porque contra ese lo haces muy bien. Y yo creo que ese saber aceptar los roles, ese feedback de lo que pasa cada día, pues son cosas que se pueden dar en cualquier empresa y en cualquier sector, vamos, por supuesto. sin duda. Y luego, a ver, está, por tu parte, obviamente tú puedes transferir deporte a empresa y sobre todo desestigmatizar un poco ese aura de que las estrellas no tienen inquietudes o que no tienen ese después, ¿no? Y que los clubes deportivos al final es una industria. El deporte es una industria donde pasan muchas cosas que son perfectamente extrapolables, ¿no? Pero luego hay otro tema que es muy interesante tuyo y es que tú has trabajado como deportista y ahora como profesional, o sea, como profesional deportista y ahora como profesional ejecutivo en dos continentes distintos. De hecho, el mercado americano, que es un mercado que yo creo que todo el mundo pues, lo tenemos en mente por la gran cantidad de empresas mundialmente conocidas que aquí han salido, ¿no? Sobre todo pues, a nivel tecnológico en Bay Area, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué opinas del mercado americano? Y a nivel profesional, qué cosas crees que debemos exportar y qué cosas crees que podemos exportar de Europa o de España en particular al mercado americano? Pues la verdad que no es una pregunta fácil, porque realmente creo que tiene mucho que ver el tema cultural.
y no es lo mismo trabajar en una cultura española que es trabajar en una cultura americana. Y creo que por ahí ya empieza un poco la diferencia, ¿no? Porque al final la forma en la que somos es muy difícil de cambiar y cuando entras en una empresa española, pues hay una forma de trabajar o de vernos o de hablar o de charlar o de que aquí en muchas ocasiones es totalmente distinto. Igual que el irnos a tomar algo o irnos a hacer esto o lo otro, creo que esas relaciones quizá de fuera de la oficina o de los momentos incluso dentro de la oficina, quizá esas relaciones personales sean lo que hace que el global cambie, ¿no? Creo que en España es mucho más abierto, es mucho más, se necesita más quizá ese contacto personal que en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos está todo mucho más centrado a la eficiencia, al negocio, a estoy aquí para lo que estoy, no sé. Creo que en ese sentido yo creo que tiene mucho que ver el tema cultural. Que se pueden cambiar cosas, que se están acercando cada vez más. Bueno, pues yo creo que, sinceramente, creo que con la pandemia hay cosas que se han acercado, porque no hemos tenido otra. Y creo que todos nos hemos tenido que adaptar a lo que hay. Y había lo mismo en España que en Europa. Entonces, creo que todas estas relaciones y esta forma de trabajar se ha unificado un poco más. Pero no sé si quieres ir a algún punto específico o a alguna cosa que estuvieras tú pensando. No, la mentalidad, yo creo que la mentalidad americana sin duda, hay una cultura que es distinta, la europea y la americana, ¿no? Y muchas veces el gran problema que tiene el empresario europeo cuando viene a América o el empresario americano cuando viene a Europa es que nosotros nos hemos criado con la NBA, con el McDonald's, con la Coca-Cola, con películas traducidas, dobladas a español. Entonces, cuando venimos al mercado americano, muchas veces no estamos preparados para ese choque cultural que tú hablas y entonces hay otras zonas del mundo, en el mercado asiático, yo creo que la gente va mucho más preparada para ese cambio cultural. Pero en el mercado americano hay muchas empresas europeas que quieren venirse al mercado americano y que no entienden cómo una empresa que lo ha hecho también en Europa, en Latinoamérica y en otras partes del mundo no consigue atacar o triunfar en el mercado americano, cuando es un mercado sin duda que a nivel de operaciones, a nivel de eficiencia, como bien sabes, pues un mercado muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desconocimiento importante de cómo es el mercado americano y creo que la clave está en precisamente adaptarnos a la cultura en la que vamos, ¿no? Pero porque si seguimos siendo yo soy así, va a haber esa confrontación que va a impedir que muchas compañías pues sigan creciendo sobre todo en el mercado americano o las empresas americanas en Europa, pero si al final solo expatriamos a gente y las movemos, pues estamos europeizando, americanizando las distintas compañías, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente con lo que dices tú del remoto esto ha cambiado, ¿no? Pero sí que creo que algo podemos aprender, tanto el americano del europeo como el europeo del americano. Entonces a mí me gustaría que... Ya has tocado un tema importante. Yo creo que realmente muchas veces lo primero es ese cambio, saber dónde vas, ¿no? Y cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas. Yo creo que muchas veces igual damos por hecho cosas porque es como las hacemos en nuestra casa, ¿no? Por decirlo, y vale para un lado que para otro, ¿no? Y muchas veces por el americano, como has dicho, si soy McDonald's o soy la empresa que sea, parece que voy como ya por encima de, ¿no? Si, bueno, voy a ver a estos sin saber realmente a quién estás viendo, cómo son, si son grandes, pequeños, cómo trabajan. Y yo creo que ese trabajo previo a cualquier movimiento que vayas a hacer con una empresa americana creo que es clave, ¿no? Creo que el saber dónde estás, cómo estás, a quién te vas a enfrentar, qué tipo de reuniones. Para mí, una reunión con alguien de una empresa cualquiera grande aquí en Estados Unidos no puede pasar de 45 minutos, 50. A partir de ahí, o estás o no estás, ya tendremos una segunda reunión. Pero no puedes planificar una reunión de 2 horas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y en España tú dices, bueno, pues quedamos a las 12 y luego comemos y luego... Bueno, pues ese sería igual en Estados Unidos, para mí sería como la tercera reunión, hasta que eso pase. O sea, es como, yo creo que va mucho por partes, ¿no? Y creo que el tema de saber un poco, de conocer el adaptarse a dónde vas, cómo vas, creo que sería el primer paso importante para cualquier empresa, ¿no? O sea, voy a Estados Unidos, me voy a reunir con estos,
oye, ¿cómo se hacen allí las reuniones? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a presentar? ¿Cuánto tiempo crees? No sé, creo que ese saber un poco antes creo que ayuda a lo que tú dices, a no europeizar o no americanizar algo tan simple como pueda ser una reunión, sino realmente adaptarnos a quién vamos a ver, ¿no? En este caso. Oye, has tocado un tema al principio, pues bueno, un poco ese espíritu filantrópico que tienes, lo has aplicado a tu familia, ¿no? Como quieres devolver a tu familia el tiempo bueno, que no las ha podido aportar porque tu profesión te lo impedía, ¿no? De ahora en adelante, ¿cómo quieres integrar vida personal y vida profesional? Y cómo eso va a afectar a la elección de tus objetivos. Y luego, el segundo componente, que es la masificación del remoto, ¿cómo crees que te puede ayudar a poder llegar a tus objetivos de integración de vida personal y profesional? Mira, para mí yo creo que, y aquí creo que soy quizá un privilegiado en el sentido de, creo que por lo que he hecho antes, voy a tener siempre la posibilidad de decir hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y en el sentido de, mi familia va a estar primero siempre, sí o sí. Yo creo que eso es una decisión que tengo clara, creo que necesito esa flexibilidad y por lo menos a día de hoy. No sé lo que va a pasar, lo que te digo, dentro de 5 años o qué tipo de rol puede surgir que me haga perder lo que ahora mismo tengo, que para mí es lo más valioso, ¿no? Que es para lo que he estado esos 20 años de profesional. Es decir, es que ahora puedo disfrutar de mi familia y que quizás llegue un momento que mis hijos no quieran verme más. Y entonces tenga la oportunidad de volver a dar un paso más en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento creo que para mí lo importante es eso, es decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué es lo que se me acerca, ¿no? O qué posibilidades tengo y decir, bueno, a ver, yo estas son mis prioridades, quiero tener siempre a mis hijos aquí. No quiere decir que no tengo que estar todos los días en casa, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre tenerles un poco en cuenta porque creo que para mí es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ver lo siguiente, ¿no? Y poner un poco en esa balanza que hablábamos antes, que ya estaba muy para la familia, bueno, quizá ahora la familia esté más en una balanza mucho más neutra, ¿no? Porque tengo mucho más tiempo y puedo dedicarme a otras cosas. Pero bueno, pero ese sería un poco ahora mismo el cómo elegiría, ¿no? Por eso digo que voy paso a paso. Creo que no hay que acelerar el proceso, que hay que estar, cuando llegue la oportunidad, realmente verlo, cuáles son las opciones, el por qué son compatibles, con qué son compatibles, qué es lo mejor para mi familia y para todos, y a partir de ahí pues tomar esa decisión. Y el remoto, porque claro, empezaste diciendo que Nueva York estratégicamente era un punto clave, ¿no? Pero yo creo que en los últimos 12 meses nos hemos dado cuenta que necesitas ordenador y wifi en muchas ocasiones Sí. para poder llevar a cabo. ¿Qué papel va a jugar el remoto en Pues tu carrera? yo en mi caso creo que te puede dar incluso más flexibilidad si cabe, en el sentido de que puedo estar, como hemos estado ahora, en un spring break con los niños y he podido estar en todas las reuniones que tenía que estar. O sea, no he tenido que pedir una semana, he podido conectarme, he podido estar trabajando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he pensado que podía compaginar las dos cosas y que estando fuera era suficiente y podía hacer las cosas que podía hacer. 2 horas, 3, 4, las que necesitaba. Creo que el remoto te da eso. Realmente el remoto te puede incluso dar la opción ahora de decir, pues que me voy a Madrid, que creo que lo puedo hacer desde Madrid, lo mismo que estoy haciendo. Está claro que siempre va a volver a dónde vamos a estar dentro de unos meses. Las empresas van a seguir las empresas adaptándose a esta nueva normalidad o va a haber más flexibilidad para poder hacer este remoto o bueno, pues serán cosas que habrá que hablar y que ver si sí o si no, o si puedes estar fuera, ¿no? Yo creo que va a ser algo en lo que todos nos vamos a tener que adaptar y que habrá gente que podrá elegir y tener esa posibilidad de decir, oye, pues es que si me dan la opción, prefiero vivir en X sitio, pero si no me la dan, pues bueno, pues oye, estoy encantado, ¿no? Yo no creo que vaya a cambiar, yo creo que sigo estando en Nueva York. ¿Por qué? Por el colegio de los niños, por lo que quiero, porque están aquí, porque quiero que estén aquí durante unos años, que tenga la flexibilidad de decir, oye, pues me puedo ir unos meses a España porque el trabajo me lo permite, por el tema de que ahora nos hemos dado cuenta que puedo meterme en un Zoom y hacer esa reunión sin estar en persona. Pues quizás te da esa flexibilidad, ¿no? Pero siempre, bueno, creo que vamos a tener que adaptarnos y creo que es una cosa que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses o un año, porque va a depender un poco de cómo evolucione todo esto, ¿no? Pero yo creo que aquí el truco va a estar en saber integrar el remoto, porque como siempre caemos en la tendencia de
de poner bandos, ¿no? Tú eres de oficina o tú eres de remoto. Yo creo que lo importante es saber cómo integrar esa posibilidad tecnológica en la vida del profesional, porque habrá momentos en el remoto pues no te apetezca y habrá momentos donde el remoto te venga muy bien y habrá momentos donde sea lo único que quieras o la oficina sea lo único que quieras, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el truco. Exactamente, y que creo que hay cosas que el remoto todavía no puede cambiar. Yo creo que hay relaciones, hay momentos que el cara a cara, que el conocer a la persona, que el estar sentado en una mesa, aunque sea con distancia de seguridad, creo que hace que sea diferente, por mucho que el remoto nos haya facilitado cosas, ¿no? Pero yo creo que hay reuniones y reuniones, y hay tipos de llamadas y otros tipos de llamadas que por mucho que queramos hacer que el remoto va a mejorar muchas cosas, y nosotros en la asociación, por ejemplo, sabemos que va a haber reuniones que no vamos a viajar a las 30 ciudades porque se puede hacer, pero hay otras que no, hay otras que tienes que estar en persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que las empresas se van a tener que adaptar también, solo por el hecho de las oficinas. Oye, es que si la gente va a estar remoto igual no necesita una oficina tan grande, o sea, yo creo que va a haber muchos pasitos para realmente saber, oye, bueno, cómo nos adaptamos, qué es lo que queremos, cuáles son importantes o qué no es importante, qué se puede hacer por Zoom y qué no se puede hacer por Zoom. Entonces yo creo que todavía nos queda ahí un poquito de adaptación, pero que yo creo que en los próximos meses, pues bueno, oye, vamos a ver, oye, habrá que empezar a volver a la oficina. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cuáles son los protocolos? O, oye, tienes que estar por lo menos estos 3 días, son obligatorios. No lo sé. Yo creo que son cosas que todos nos vamos a tener que adaptar y que, por supuesto, 100% hemos aprendido que hay muchas cosas que no necesitan un viaje, de ir a 2 horas de vuelo para volver en el mismo día, que se puede hacer por Zoom, pero hay otras que sí que hay que darse la paliza porque hay que hacerlo, porque se necesita, porque no es lo mismo. Oye, pues don José, un auténtico placer. La verdad es que he disfrutado mucho viendo esta nueva etapa de tu carrera profesional. Darte la enhorabuena por todo el proceso interno que estás llevando a cabo para poder reciclarte. No es fácil. Y agradecerte tu tiempo. Y luego ya, para aprovechar que estás aquí, simplemente un vaticinio para esta temporada de la NBA. Parece que ya el vuelve hasta a reinar. ¿Tú cómo lo ves este año? ¿Qué es lo que...? Es verdad que tenemos un año, es verdad que ahora tenemos unas lesiones y demás, pero sí que estamos en un año muy, muy igualado, porque una lesión puede cambiar todo, ¿no? Y por mucho que parece que los Nets quieren estar ahí y tal, al final todavía no han tenido a ninguno, a los 3 juntos, más de 6-7 partidos. Los Lakers con lesiones. Yo creo que si los Lakers están sanos, creo que siguen siendo los favoritos. Pero a mí es lo que me gusta de la NBA, el que no haya un favorito. Que quizá en otros deportes es más fácil saber que estás siempre entre dos. Pero es que aquí, este año, si ganan los Clippers, no te sorprendería. Si gana Milwaukee, no te sorprendería. O Filadelfia, o Utah, que está haciendo un temporadón. Y creo que eso mola, creo que es bueno para el deporte y que creo que, bueno, que es lo que tiene que hacer que la NBA y estos últimos partidos que nos quedan pues van a estar muy, muy interesantes. Bueno, pues nada, oye, un placer y estamos en contacto, ¿vale? Seguro, si me necesitas para cualquier cosa, yo encantado de colaborar o de hacer lo que haga falta.